Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se debate entre decidirse por la verdad o decidirse por sus ambiciones de seguridad, de poder, de, digámoslo, de entretenimiento y descanso y comodidad. Y desde tiempos inmemoriales también los grandes maestros de la humanidad, en todas partes y desde todas las épocas, han indicado que la fuerza más grande que tiene el hombre depende directamente de que elija el camino de la verdad. Y es importante advertir que en las circunstancias más difíciles es cuando aparece esa disyuntiva, esa coyuntura, porque cuando no hay problemas de amenazas, cuando no hay problemas digamos, de riesgo alto, de supervivencia o de pérdidas o de seguridad, nosotros no tenemos dificultad en elegir la verdad. El problema es cuando realmente hay esas amenazas, hay esos momentos de riesgo. Ahí es donde mucha gente y muchos de nosotros, en lugar de elegir el camino de la verdad, elegimos el camino de la comodidad, el camino de la seguridad, el camino de la búsqueda de poder, en fin. Y hay que advertir además que no es porque haya una gente que tenga menos sensaciones de pánico. Todos tenemos las mismas sensaciones de pánico. Incluso podríamos decir que la gente más sensible a la verdad es también más sensible a los momentos de pánico y a los estados de ansiedad y de miedo. O sea, que no se trata de que es que haya personas que no sienten el miedo o que no sienten el pánico, no. Realmente todos lo sentimos, incluso algunos más que otros, y a pesar de eso, esos son los que más capacidad tienen de regularse por la verdad. Históricamente tenemos casos demasiado importantes, demasiado conocidos, porque todo este juego, digamos, en Occidente, este amor y esta decisión de elección de la verdad viene de la gran filosofía socrática. Es en la época de Sócrates donde él está confrontándose permanentemente con los sofistas. Los sofistas son un montón de filósofos que piensan que la gracia de ellos es conocer de todos los temas de tal punto, hasta tal punto que pueden sugerirles en un momento dado en una esquina que hablen de tal tópico, así nunca lo hayan tratado antes, y ellos se ufanaban de que eran capaces de hablar durante horas de ese tópico, sí, casi que mostrando su gran sabiduría al respecto, cuando frente a ellos estaba un Sócrates diciendo: yo solo sé que nada sé, y que pasaba horas enteras elucidando una verdad que se le escapaba y que tenía que perseguir una conclusión verdadera para que no fuera simplemente una mera opinión, porque en esa época había grandes filósofos que tenían, por ejemplo, tesis como de que todo el origen del mundo estaba digamos, enraizado en el fuego, o que el origen del mundo estaba enraizado en el agua, o que estaba enraizado en la madera. Cuando él se ponía a estudiar esas cosas decía: yo no veo coincidencia en eso, ni veo fundamento, eso son opiniones, no verdades. Yo tengo que encontrar la verdad real de una cosa. Y se pasaba días enteros inclusive, como aislado del resto del mundo, estudiando un aspecto hasta llegar a una conclusión que para él fuera absolutamente clave. Y era no solamente valiente en la confrontación
interpersonal con los grandes sabios de la época, sino absolutamente valiente en lo físico, porque Sócrates peleó en la guerra entre Esparta y Atenas, las dos ligas que en ese momento agrupaban el resto de las ciudades griegas, y él era un soldado valiente, tan valiente que fue famoso porque al retirarse, por ejemplo, de una batalla, porque ya terminó, jamás se volvía a mirar si alguien podía estarlo amenazando por detrás. Era siempre, claro, se acabó la batalla, listo, ya nos vamos. Y él era famoso porque no tenía esa actitud aprehensiva de que de pronto fuera traicionado y atacado por la espalda después de haber terminado formalmente una batalla. Y se metía a fondo en ella. O sea, era absolutamente valiente, aún en el plano puramente físico. De la misma manera, era concebido, por ejemplo, en esa misma época, por los años 430 antes de Cristo, era concebido Pericles, que estuvo durante 3 décadas dirigiendo Atenas. Y la gente decía de Pericles, él es el único político que es capaz de convencer a la gente con la verdad, porque siempre para él era mucho más importante la ciudad que él mismo, y siempre se reguló por lo que consideraba lo que fuera a traerle mejor bien y más futuro a Atenas y a su digámoslo, imperio, que eran pues todo el resto de las ciudades del Ática, menos las de la Liga del Peloponeso, que estaban todas ligadas con Esparta. De él se decía entonces, es un tipo tan capaz de manejar la verdad, que es el hombre que tiene más poder para unir a la gente, para ayudarle en los momentos difíciles, para levantarles en ánimo en los momentos de mayor riesgo, peligro y adversidad. De la misma manera se hablaba, por ejemplo, de Churchill. Era absolutamente... él fue muy atacado porque se consideraba que era demasiado, digámoslo, seguro de sí mismo, y eso molestaba a mucha gente, particularmente a los rivales políticos. Pero también todos reconocían que esa capacidad de creer en sí mismo, le dio el poder que después tuvo que esgrimir para ayudar a Londres a levantarse cada día después de cada bombardeo nocturno que hacía la aeronáutica nazi, a levantar el ánimo de los londinenses, a examinar con detalle todos los daños hechos en la noche, a decidir exactamente entonces en qué consistirían las acciones de corrección y aseguramiento de la población a partir de esos daños. Entonces, en medio de la adversidad más grande, la fortaleza, la tenacidad, era el resultado de la decisión de Churchill de meterse hasta el detalle en la guerra, hasta el punto de que llegó a promoverse a sí mismo como el director de una invasión específica para la cual exigía un grado militar, y hubo un momento dado en que se le estuvo pensando en concederle el grado de teniente general para encargarle que fuera a dirigir una misión militar, que finalmente no se hizo, o él no la hizo directamente, pero no porque no se metiera al detalle, sino porque era tan importantemente estudioso de la situación que gastaba todo el tiempo necesario para formar una creencia sólida, una conclusión sólida, y de la cual derivaba su temible fortaleza.
tuve una noción muy especial de ese tipo de fortaleza alguna vez atendiendo a una empresa de venta de soluciones ezequiales. Y de pronto me puse a estudiar los campeones y encontré tres momentos muy cruciales en donde se diferenciaban los grandes campeones de todo el resto de vendedores, junior y digámoslo, de trayectoria media y de nivel de ejecutoria media. Y es que esos tres momentos eran, primero, que cuando llegaba una persona en su duelo con el muerto de su familiar, mamá, papá, hijo, hermano, abuelo, sobrino, llegaba al parque cementerio, el campeón siempre iba inmediatamente a visitar la familia y a visitar el poseedor pues, del título del servicio ezequial. Y todo el resto de la gente decía, pero ¿cómo se le ocurre a esta persona ir en este momento tan difícil precisamente a saludar a la gente y hablarle de negocios? ¿Cómo es posible? La gente no se imaginaba, como que no se ubicaban en ese papel de buscar en ese momento nuevos clientes. No se explicaban cómo. Había un segundo punto, un segundo momento que es esas ventas son un prepago, se van pagando hasta que llega un momento en que ya se terminó y ya son dueños digámoslo, del título del servicio. En muchos de esos momentos en que iban a cobrar un prepago, había dificultades económicas en la región y mucha gente decía, hombre, no, es que la vida ha subido mucho, está muy difícil de pagar esa cuota, está muy alta, yo no puedo pagar este mes, en fin. Y mucha gente cedía ante esas, digámoslo, esas excusas y disculpas. Pero estos jamás cedían, eran muy fuertes en el cobro, pero supremamente poderosos, y eran capaces de decir, no, es que esa plata usted se la gasta en una noche de tragos, venga para acá, traiga esa plata para acá. Tenía una fuerza, una potencia, una convicción que le transmitía eso a la gente. Bueno, y el tercer punto es que en ese tipo de venta es muy importante el referido. ¿Por qué? Porque después de venderle a alguien, una de las cosas que se tienen en cuenta para buscar más clientes es que esa persona que ya tiene el valor de lo que significa la solución ezequial, le recomiende a uno o amigos o familiares o conocidos que le parezca que pueden estar interesados también en ese servicio. Entonces, estos campeones exprimían al cliente, de manera que le sacaban todos los referidos posibles, incluso porque cuando los veían trabajar los demás decían, pero ¿cómo se les ocurre pedirle tanto de esa manera como tan abierta, como tan descarada consideraban ellos? Y resulta que estos no solamente los exprimían en ese momento, sino que les dejaban la tarjeta para que si recordaban los llamaran después de haber terminado la reunión donde le sacaban los referidos. Entonces yo decía, Dios mío, ¿de dónde sacan esa fuerza, esa autoridad, esa capacidad de no ceder ante la objeción, de trabajar con tanto poder y tanta capacidad de convicción? ¿De dónde sacan ese poder? Y yo empecé a hacer entrevistas a esos grandes campeones y me encontré que casi todos habían una historia previa en donde ellos mismos habían sufrido en algún momento dado una pérdida, la pérdida de su papá o su mamá o en fin, y no teniendo ninguna previsión ezequial les había tocado sufrir una situación muy difícil de manejar esa pérdida sin ninguna, digamos, sin ningún recurso, sin ninguna ayuda externa, todo desde cero, a mirar
cómo se consigue un ataúd, en qué cementerio se lo va a enterrar, qué ceremonias de memorialización se pueden hacer, en fin, todo lo que tenían que decidir, pero sin ninguna ayuda y muchas veces sin ningún recurso, hasta, ni siquiera físico. Y con el tiempo, después de que habían sufrido esa pérdida y ese episodio, digamos, de vivir sin recursos, todo lo necesario para arreglar y para enterrar y para disponer de sus muertos, habían decidido en algún momento dado comprar una solución de esas. Y también les había tocado el momento en que habían tenido que hacer uso de ella. Por ejemplo, se les había muerto primero el papá, ellos habían sufrido todo lo que tuvieron que sufrir para enterrarlo y organizar su entierro y su disposición final. Y después de un tiempo, cuando ya habían comprado las soluciones, es que para su madre les había tocado recibir todo el servicio y recibir todo el apoyo que les daba la empresa y recibir el hecho de que les recogieran a su difunto, se los llevaran a una sala de velación, les recibieran allá todos los, digámoslo, todos los recuerdos, las coronas, los ramos de flores, todas las ofrendas que quisieran hacerles los familiares, en fin, y que además dispusieran unos vehículos para llevarse a toda la gente de la familia a los campos de paz o a los campos donde finalmente disponían la persona o el muerto. Y entonces recibían todos los beneficios y sabían que en ese momento no tenían que hacer ningún esfuerzo ni nada, salvo administrar su duelo, vivir su duelo. Entonces, ¿de dónde derivaban la fuerza? De que ellos habían vivido con total claridad la diferencia entre tener una solución esencial y no tenerla. O sea, que cada una de las células de su cuerpo tenían esa claridad de esa experiencia y esa claridad en todas las células era lo que les daba la fuerza para en un momento dado ir a visitar o a conocer a nuevos familiares de la persona que tenía el duelo y también recoger ahí posibles clientes que pudieran ser beneficiarios de un servicio que ella sentía como muy poderoso. Entonces de ahí derivaban su fuerza, de la sensación física del servicio recibido. Y lo mismo en los otros dos momentos cruciales. Para mí es demasiado importante ese momento, que fue mucho lo que aprendí yo sobre ventas ahí. Porque yo decía desde ese momento, el que no sea capaz de vivenciar lo que el producto puede hacer por el cliente no tiene esa fuerza. El que tenga aquí, por ejemplo, en mente solamente la plata que se va a ganar por ese negocio, no tiene nunca la fuerza que tiene el que está sirviendo, el que está orientado a que el otro obtenga un servicio completo. Y de ahí se desprende toda la fortaleza que tenga con su cliente, no solamente al venderle, sino también al cobrarle, al sacarle información para nuevos clientes, ¿cierto? Entonces, para mí fue muy importante porque yo decía, ese mismo problema es el que sentimos a veces cuando aparece una circunstancia difícil. Porque cuando aparece la circunstancia difícil, inclusive es más grave, es más difícil, porque ya no solamente es que un cliente no le compre a uno una cosa, sino que uno sufra un deterioro o económico o social, o que sufra una pérdida inclusive del empleo, de cosas serias, muy graves, por defender una causa, por defender la verdad. Al considerar esto, pienso que es el momento realmente donde vale la pena que uno piense y examine cuál ha sido su elección en los momentos más difíciles de su vida. O sea, en los momentos donde ha sentido más esa necesidad de decidir entre la verdad o entre la conveniencia y la seguridad. Yo creo que es el momento para uno poder hacer una evaluación
de cómo ha elegido en su vida, si es que ha tenido la posibilidad o de defender una tesis o de defender una causa. Con mis mayores deseos de éxito y de triunfo para ustedes, nos vemos próximamente.